Buenas noches, compañeros. En el día de hoy vamos a ver lo que son bases de datos. Entonces vamos a ver una breve introducción rápida de lo que son las bases de datos para que ustedes lo tengan presente. Entonces, conceptos rápidos de las bases de datos. Dato, información y base de datos. Entonces, primero que todo, ¿qué es un dato? Es la unidad básica de información, símbolo, número, letra o hechos aislados que carecen de un significado por sí solo. Por ejemplo, el número 25 o la palabra Pérez. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos están indicando que pueden ser, el dato puede ser un número, puede ser un valor alfanumérico, puede ser una sola cifra. Entonces, de acuerdo a esto, lo que vamos a tener siempre van a ser datos aislados o números o cosas aisladas, las cuales solo van a tener un significado dentro de un concepto general. Si no tenemos ese valor completo, ese concepto completo, pues no va a ser sino solo un dato irrelevante. Vamos a tener también lo que es la información. Es un conjunto de datos procesados, estructurados y conceptualizados que adquieren sentido y permiten la toma de decisiones. Básico y fundamental. La base de datos nos va a permitir y lo que vamos a hacer realmente cuando tengamos una base de datos es para qué, para poder analizar estos datos y poder tomar decisiones. Porque vamos a poder tomar decisiones, porque realmente nos van a hacer un contraste frente a toda la información que nosotros tengamos en el concepto. Entonces, si queremos hacer compras, entonces nuestra base de datos que nos va a referir normalmente nos va a estar mostrando lo que es el, los valores, la frecuencia de compras o los datos que nos requeramos para poder hacer esas compras. ¿Listo? Base de datos, OBD, que normalmente lo vamos a ver con estas siglas. Es un conjunto organizado de datos lógicamente relacionados y almacenados de manera sistemática para su posterior procesamiento y análisis. Entonces, ¿qué es la base de datos? Como no lo dice, es una forma de organizar y almacenar información de tal manera que pueda ser procesada y analizada. Cuando decimos procesada y analizada, quiere decir que también vamos a poder hacer la consulta de esto y poder extrapolar toda esa información que tengamos ahí de tal manera que podamos tener un resultado a un concepto básico. Entonces, vamos a ver la diferencia entre la base de datos y un sistema de archivos tradicional. Hablamos de un sistema de archivos tradicionales, por ejemplo, lo que es un archivo plano de Word o un archivo plano que es de Excel, donde realmente lo que vamos a tener son datos solos, de tal manera que no se van a poder analizar o no se van a poder extrapolar, sino realmente solo van a ser datos aleatorios. Entonces, vamos a ver qué pasa. La redundancia minimizada. En los archivos, un mismo dato, ejemplo, la dirección de un cliente, se puede repetirse en múltiples documentos. La base de datos centraliza la información, evitando duplicidades innecesarias. Entonces, ¿qué nos dice cuando decimos redundancia? Recuerda que cuando decimos redundancia es la capacidad de un sistema poder ejecutarse en simultáneo, poder tener esa forma de trabajar en varias direcciones. Entonces, cuando nosotros tenemos una base de datos, no necesitamos tener la dirección en todas las hojas que estemos trabajando. Por ejemplo, si estuviésemos en Excel, que necesitamos la dirección para poderla tener en nuestro formato, entonces todas nuestras hojas va a tener la dirección continuamente. Mientras que en una base de datos únicamente vamos a relacionar, por ejemplo, el documento de identidad de la persona y la dirección. Entonces, cuando nosotros necesitemos sacar la dirección de esa persona, vamos a relacionar el documento de identidad y con eso ya traemos la dirección en cualquier documento que requeramos o en nuestra base de consulta o nuestra información, dependiendo de lo que necesitemos. Integridad y coherencia. Los sistemas de archivos permiten que los datos se actualicen en un lugar pero no en otro, causando inconsistencias. La base de datos aplica reglas estrictas que garantizan la exactitud y fiabilidad de los datos en todo momento. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que realmente una base de datos es actualizable, ¿cierto? Que todo lo que nosotros modifiquemos en un lado o que
modifiquemos en nuestra base de datos, se va a ver ejecutada en toda la parte de información que tengamos extrapolada. Es decir, que si nosotros tenemos un aplicativo que nos consulta y nos trae toda la información de la base de datos, si nosotros actualizamos la base de datos referente a la dirección, en todos nuestros aplicativos y extrapolaciones que tengamos de él, nos va a mostrar esa nueva dirección. No vamos a tener que hacerla manualmente por cada formato o por cada archivo que de pronto estemos manejando, sino él automáticamente nos lo va a generar en todas nuestras presentaciones. Seguridad avanzada. Los archivos planos son vulnerables a accesos no autorizados. Las bases de datos implementan estrictos controles de acceso, permitidos por usuario y encriptación. Entonces, las bases de datos ceñidas a un sistema ya de asignación de usuarios y contraseñas nos da una mayor seguridad y tras del hecho, y lo mejor que todo, nos va a mostrar una trazabilidad de la información que se le está ingresando. Trazabilidad que se va a poder validar por fecha, hora, usuario que lo está modificando. Entonces ahí es cuando nos dice que tenemos seguridad avanzada por parte de que no cualquiera va a poder ingresar al archivo y modificarlo. Estamos hablando que, por ejemplo, nosotros podemos ponerle una contraseña a un archivo Excel, pero un archivo Excel todo el mundo va a permitirse, o el, digamos, el que tenga la contraseña va a poder ingresar a ese mismo archivo, pero va a tener que tener acceso total al archivo, mientras que a la base de datos se puede acceder en diferentes momentos, diferentes usuarios en simultáneo. Entonces eso nos va a dar la opción de poder tener una simultaneidad y un trabajo cooperativo mucho mejor. ¿Listo? Acceso corriente. En los archivos, si dos personas intentan modificar un mismo documento a la vez, uno sobrescribe al otro. Las bases de datos permiten que múltiples usuarios accedan y manipulen los datos de la forma simultánea y segura, lo que les estaba diciendo. Entonces, ¿sí? Pueden ingresar como simultáneo al archivo, pero adicionalmente acá nos dicen, por ejemplo, que cuando estamos trabajando un archivo tradicional, si dos personas intentan ingresar o ingresan realmente porque ya se puede, si nosotros vemos los archivos de Excel actualmente se permiten compartir, ¿cierto? Pero si no tenemos delimitado qué zona va a trabajar cada uno, entonces si las dos personas trabajan en simultáneo, por ejemplo, la celda A2, al mismo tiempo, solo va a guardar el dato de la última persona que lo haya escrito. Entonces, si los dos estaban escribiendo al tiempo, el último que le haya dado el guardar o el enter va a tomar ese valor y el que estaba con el otro no lo va a tomar, va a desaparecer esa información. Y si era una información importante o un texto que estaba escribiendo en tiempo real y no lo puede reproducir nuevamente, se va a perder esa información o si simplemente le dio guardar y no se dio cuenta que había sido reemplazado, pues no va a saber que esa información no la tenía. Entonces, eh, hay la diferencia de tener un acceso concurrente a la base de datos, mientras que a los archivos básicos tradicionales no se puede. Tenemos también otra ventaja y es la recuperación ante fallos. Ante el corte de energía o un error del sistema, los archivos pueden corromperse. Cuando decimos corromperse, es dañarse o tener falencias en en la transferencia total de la información, ¿cierto? Las bases de datos cuentan con mecanismos automáticos para restaurar el sistema al último estado consistente. Estamos hablando que esto es como un autosalvado, ¿cierto? Que cada vez que nosotros le damos enviar una información a la base de datos, él se va a autosalvar. No va a tener la necesidad de yo estarle ejecutando que cada vez que modifico una celda o un dato, voy a estarle diciendo guardar, 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 sino que efectivamente después de que yo envío el dato, él va a asignar una celda específica y va a guardar esa información de manera automática. ¿Listo? Entonces, los sistemas de gestores de bases de datos. Cuando decimos un sistema gestor, estamos hablando de programas de software desarrollados para realmente realizar esa gestión de las bases de datos. Entonces, un sistema gestor de bases de datos DBMS o SGBD, por sus siglas en español, es el software especializado para actuar como interfaz entre la base de datos, los usuarios y las aplicaciones. Permite la creación, administración, recuperación y manipulación de la información. Entonces,
si nos damos cuenta, el sistema gestor de datos, entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer? La interacción va a ser el software con el cual vamos a poder hacer el manejo de toda la información que vamos a tener en nuestra base de datos, bien sea para poder ingresar o sacar información de la base de datos, ¿cierto? Y adicionalmente va a ser como la, la que interactúa con las APIs. Las APIs son los software de gestión o los software con los cuales nosotros podemos estar trabajando la información que está en la base de datos. Por ejemplo, nosotros podemos tener el Access. Access es una herramienta para poder manejar bases de datos que están en SQL. Entonces, ahí vamos a estar haciendo dos cosas. Uno que es la administración de la base de datos que normalmente se va a hacer con SQL y Access, que es la forma como vamos a extrapolar esa información y vamos a poderla de pronto migrar o ver de ciertas maneras, por ejemplo, para exponerla o exportarla a un archivo Excel. Un archivo Excel, ¿por qué? Porque en el archivo Excel nosotros vamos a poder tener nuestras celdas organizadas, filtrar, mostrar, hacer detalles, validación de la información que necesitamos y hacer presentaciones. ¿Listo? Entonces, funciones principales de las bases de los sistemas de gestión. Entonces, permite a los usuarios definir las estructuras, tipos de datos, restricciones mediante el lenguaje de las definiciones de datos, DDL. ¿Qué es lo que hace? Facilitan la inserción, actualización, eliminación y consulta de datos mediante lenguajes como SQL o no SQL. Entonces, aquí estamos hablando que el SQL es un lenguaje para poder hacer manipulación o hacer una configuración a las bases de datos. Entonces, ya sabemos que cuando nos estén hablando de SQL, estamos hablando de sistemas para poder gestionar esas bases. ¿Listo? Administración, gestiona el entorno general, el rendimiento, el respaldo de seguridad y la optimización del espacio de almacenamiento. Ah, ok, entonces con esos sistemas gestores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle el rendimiento, pues digamos que darle no, vamos a visualizar qué rendimiento tiene, qué velocidad está dando de respuesta, el respaldo de seguridad. Entonces, ¿qué está utilizándose para validarle acceso a esta base? Si tenemos usuario con contraseña, usuario con contraseña y token, usuario con contraseña y validación biométrica, dependiendo de la seguridad que nosotros la podamos implementar, de acuerdo también a nuestra base de consulta y a nuestro sistema de gestión, vamos a poderles estar implementando diferentes métodos o consultas a esta. Los ejemplos más populares, entonces tenemos que para las bases de datos relacionales tenemos MySQL, PostgreSQL, el Oracle Basadite o el Microsoft SQL Server. Normalmente vamos a ver en el mercado y pues muy conocidos lo que es el Microsoft SQL Server, que son servidores de bases de datos, o el Oracle Base Data, que, que son las normalmente manejados en la industria por medio de las bases de datos en las nubes. Entonces, esas son herramientas muy comerciales. MySQL también es muy comercial, pero pues no con tanta fuerza como pueden tener estas dos últimas. Y no relacionales, que es el no SQL, el MongoDB DB y Redis. Estas pues no relacionales normalmente no tan utilizadas porque realmente nuestras bases de datos por lo general son relacionadas. Buscamos siempre tenemos un dato base que puede ser, digamos que normalmente para las consultas con personas, el ID o la cédula, ¿cierto? De pronto en productos claves, entonces el código ICBM, ¿cierto? Para los libros, o tenemos el código de barras para los productos que son vendidos, ¿listo? Entonces para que lo tengan ahí presente. Bueno, como modelos de las bases de datos tenemos cuatro modelos, ¿cierto? Que son el modelo jerárquico, el modelo de red, modelo relacional y el modelo objeto relacional. Entonces tenemos que nuestro modelo jerárquico organiza los datos en una estructura
de árbol invertido. Cuando decimos una estructura de árbol invertido, quiere decir que comienza, que digamos que nuestra raíz principal va a estar en la parte superior y comienza a ramificarse hacia abajo. ¿Listo? Eh, Modelo de red utiliza una escritura de grafos dirigidos superando la rigidez de los árboles. Entonces, pues ya lo que vamos a hacer no es que tenemos una raíz principal en la parte superior, sino realmente va a estar más como un modelo tipo estrella, que vamos a tener como un nodo principal o un nodo central y vamos a empezar a ramificar hacia todas las direcciones, teniendo la posibilidad de que esta interacción no sea tan directa al módulo principal, sino que pueda interactuar entre los diferentes ramas que pueda tener este módulo. ¿Listo? El modelo relacional organiza los datos en tablas llamadas relaciones compuestas por filas y columnas. Entonces, un modelo relacional lo podemos tener y lo vamos a ver muy alusivo a lo que es un archivo Excel, donde en realidad pues, vamos a tener unas filas y columnas, donde normalmente pues los títulos van a estar en la parte superior y todo lo que son los datos relacionados van en las diferentes celdas de las columnas. Ahora tenemos un cuarto modelo que es un modelo objeto relacional. Combina las características del modelo relacional clásico con conceptos de programación orientados a objetos. Entonces, cuando decimos que es un modelo que está más enfocado hacia la programación, estamos diciendo que realmente va a ser un modelo interactivo, ¿cierto? Va a ser un modelo que adicional de tener una estructura mucho más robusta, que va a tener ciertas relaciones entre sus diferentes datos, realmente vamos a buscar la manera de que pueda ser eh, más automatizado, que pueda hacer consultas y que pueda hacer la extrapolación de esta información sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, en este caso, la idea es que empecemos a pensar de acuerdo a los modelos que les acabo de decir y pensando en que posiblemente vamos a tener una tienda, por ejemplo. Entonces, ¿qué datos vamos a necesitar para nosotros poder tomar decisiones, ¿cierto? Aquí, pues en el trabajo de consulta que les dejé, dice, realizar consultas sobre los modelos de datos, sobre los cuatro modelos que les acabo de indicar. Adicionalmente, pues, ¿qué es lo que quiero? Que los plasmen, o sea, busquen información sobre estos cuatro modelos y los intenten graficar de cierta manera que los puedan comprender mejor, dependiendo pues lo que vemos en cada uno de los procesos. Y vamos a pensar como si nosotros tuviésemos una tienda, qué es lo que necesitamos para poder tomar decisiones. ¿Qué datos necesitamos para, por ejemplo, comprar el paquete de galletas que más nos convenga? ¿Qué necesitamos para comprar los productos de gaseosas o jugos que vamos a vender? Entonces empecemos a pensar qué datos son los necesarios para poder archivar en una base de datos y poder tomar la decisión de cuál es nuestra mejor opción para estos productos, para poder comprar esos productos y tenerlos disponibles a la venta. Entonces, vamos a ver lo que es el modelo entidad relacional. Entonces, un modelo de entidad relacional, modelo ER, es una herramienta conceptual utilizada para diseñar bases de datos. Entonces, tengamos en cuenta un modelo entidad relacional. Si nos damos cuenta acá, tenemos un flujograma, ¿cierto? Donde vamos a ver los diferentes ítems o valores que necesitamos para poder realizar nuestra base de datos. Entonces, esto es la información previa que necesitamos para poder empezar a desarrollar nuestra base de datos. Permite estructura y organizar la información de un sistema representando los datos como objetos interconectados. Entonces, si nos damos cuenta, todos nuestros objetos están interconectados, ¿cierto? ¿Cuáles son todos estos objetos? Son las entidades, sus características, los atributos y las formas en que interactúan las relaciones. Entonces, si nos damos cuenta acá, por ejemplo, tenemos que el cliente
¿Qué hace? Tenemos el pedido, de qué se compone, entonces el artículo, la cantidad, ¿cierto? Entonces, este es nuestro modelo, por ejemplo, para poder hacer un módulo de compra para una persona. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta en el flujograma cómo se van generando esos modelos. Entonces, vamos a ver los términos que tenemos en este modelo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es una entidad? Son los objetos, personas, conceptos o cosas del mundo real sobre los cuales se desea almacenar información. En un diagrama se representa como rectángulos. Ejemplo, cliente, producto, factura. Los atributos. ¿Qué son los atributos? Son las características o propiedades que describen a cada entidad. En un diagrama se representan como un óvalo conectando, conectados a la entidad. Entonces, ya tenemos ahí dos datos, las entidades y los atributos. Entonces, el atributo clave es el identificador único. Ejemplo, el ID del cliente, que generalmente se subraya. Entonces, tenemos en cuenta que este atributo clave va a ser nuestra palabra clave para poder utilizar toda nuestra base de datos en modo de consulta. Entonces ya vamos a tener que esta va a ser nuestra llave de conexión. ¿Listo? Y también tenemos lo que son atributos simples o compuestos, que son, por ejemplo, el nombre completo, que puede ser, entonces, simple sería el nombre completo. Compuesto, entonces ya lo tenemos dividido. Nombre, apellido 1, apellido 2. ¿Listo? Tenemos un tercer ítem que son las relaciones. Son las asociaciones o vínculos que existen entre dos o más entidades. En un diagrama se representan mediante rombos. Ejemplo, un cliente compra un producto. El verbo compra es la relación. Entonces, lo que vamos a hacer es la relación entre un cliente y un producto. ¿Por qué relación? La compra. ¿Listo? Ahora, la cardinalidad es un cuarto punto que tenemos que tener presente. La cardinalidad define el número de veces que la entidad puede asociarse con otra a la vez en una relación. Esencialmente, describe cómo se distribuyen los datos en las reglas de negocio. Entonces, tenemos diferentes tipos de cardinalidades. Ejemplo, uno a uno. Un registro de la entidad A se relaciona exactamente con un registro de la entidad B. Ejemplo, un empleado dirige un departamento es dirigido por un solo empleado. Entonces, entendemos que esto es una relación uno a uno, donde la entidad A es a la entidad B, como la entidad B es a la entidad A, ¿cierto? No va a tener ninguna otra forma de limitarse. Siempre va a estar de uno a uno. No va a haber la acción de uno a 2 o de 2 a uno, nada. Siempre va a mantenerse esa relación de uno a uno. Tenemos también una cardinalidad que puede ser uno a muchos, normalmente etiquetada como 1 a n. Se registra que la entidad A puede relacionarse con varios registros de la entidad B, pero solo los de B solo pertenecen a uno de A. Ejemplo, un cliente realiza muchas facturas. Entonces, tengamos claro este concepto. Es como cuando decimos que una persona o un número de NIT o un número, por ejemplo, el nombre Kevin Anaya puede tener relacionados 5 números de teléfono, ¿cierto? Pero esos 5 números de teléfono que tenemos relacionados solo van a pertenecer a Kevin Anaya, no van a pertenecer a ninguna otra persona. Entonces quiere decir que esa relación es de un registro de la entidad A, puede pertenecer a muchos registros de la entidad B, pero esos registros de la entidad B solo pertenecen a un registro de la entidad A. ¿Listo? Tenemos un tercer tipo de cardinalidad que son muchos a muchos. N es a, perdón, M es a N. Esa sería nuestra nomenclatura, ¿cierto?
múltiples registros de la entidad A se relacionen con múltiples registros de la entidad B. Ejemplo, un estudiante se inscribe en muchos cursos y en un curso tiene muchos estudiantes. Entonces, claro, ese ejemplo lo que nos está diciendo es que una persona puede inscribirse a cierta cantidad de programas o a cierta cantidad de materias. Por ejemplo, cuando estamos en la universidad, nosotros podemos inscribirnos en varias materias al mismo tiempo, dependiendo de nuestro pensum, dependiendo de nuestra opción de matrícula, ¿cierto? Yo puedo tener cierta cantidad de créditos disponibles y si quiero utilizarlos todos, pues los utilizo todos en la cierta cantidad de materias. Por ejemplo, 8 materias para completar los 28 créditos que necesito. Es decir, que yo como estudiante tengo acceso a 8 materias. Pero cuando yo ingreso a esas materias tienen no solo mi registro, sino van a tener el registro de todos los otros estudiantes que tenemos en esa misma materia. Entonces es posible que en una materia tenga 20 registros de diferentes personas, como en otra materia pueda tener 40 registros de diferentes personas. Entonces son múltiples registros en múltiples eh, digamos que múltiples registros en múltiples entidades con múltiples registros y viceversa, múltiples registros en múltiples entidades. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver lo que son diagramas de entidad relacional. Entonces, lo que les estaba indicando. Tenemos nuestros, nuestros registros, nuestros conectores, ¿cierto? Nuestra ID clave, ¿cierto? Que es el DNI es el número de identificación del cliente, ¿cierto? Que realiza, aquí tenemos que es una relación 1 a n, entonces un único registro de la entidad A puede tener múltiples registros en la entidad B, ¿listo? Donde tenemos una clasificación clave o un ID clave que es la fecha, qué proceso está haciendo, ¿cierto? Y aquí vemos que en esta entidad podemos tener múltiples ingresos y múltiples salidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que pueden ser varios pedidos y varios artículos, independiente de qué factura sea. Y que nos está indicando que podemos tener del artículo diferentes números de serie, porque pues los artículos los tienen clasificados por número de serie, pero también adicionalmente de eso podemos tener la cantidad de artículos que está adquiriendo o está comprando. Eso es lo que nos está mostrando esta gráfica. Entonces, diagramas de entidad relacional se representan con gráficas utilizando un estándar visual, rectángulos, rombos, óvalos, ¿cierto? Y líneas. Entonces, rectángulos, rombos, óvalos y todas las líneas que son nuestros conectores entre las entidades y las relaciones. ¿Listo? La idea es que, aquí como lo dice, para que los desarrolladores y equipos puedan mapear la base de datos de forma clara. Entonces, ¿por qué vamos a mapear? Porque vamos a ver en qué parte de la información de nuestra base de datos nos encontramos en este diagrama. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes datos en nuestra base de datos. Vamos a tener IDs de clientes, ¿cierto? Vamos a tener las opciones que estamos realizando o lo que se va a hacer como operación. En este caso, por ejemplo, pedido, compra, facturación. Vamos a tener datos de fechas, vamos a tener nombres de artículos, vamos a tener los seriales de los artículos y adicionalmente, pues si manejamos un inventario, entonces vamos a tener también la cantidad de productos que tenemos en dicho inventario. Entonces, todo esto, información es la que vamos a tener en nuestra base de datos. Y entonces, para esto es que vamos a necesitar este diagrama para poderlo tener más claro y podernos ubicar en nuestra base de datos qué información requerimos. Ahora pues tenemos el modelo relacional. El modelo relacional es es un estándar para organizar bases de datos que representa toda información en tablas o relaciones.
de filas y columnas, creada por Edgar Frank Cook en 1970, se basa en la teoría de conjuntos y permite relacionar datos entre sí usando atributos comunes. Entonces tengamos en cuenta que los atributos son todos esos conectores, perdón, todas esas información que representa o nos da la información de ciertos productos, ¿listo? Entonces, elementos claves, relación. ¿Qué es una relación? Es una tabla. Almacenar los datos de una entidad específica. Entonces, vamos a ver que en una sola tabla vamos a tener una entidad y en esta tabla o en esta relación vamos a almacenar todos los datos referentes a esta entidad. Ahora, otro dato clave, tupla o fila. Cada registro individual o dato completo dentro de la tabla. Entonces estamos hablando que la fila son las que van de manera horizontal. ¿Listo? Atributo o columna. Las características o campo específico de cada tupla. Entonces, lo que vamos a hacer prácticamente es que vamos a darle que por cada fila vamos a tener pues una relación de diferentes columnas dándole las características a este registro individual. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a tener una tabla relacionando el número de cédula y primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, donde vamos a tener que nuestra tupla va a ser el registro del número de la cédula, ¿cierto? Y nuestras columnas va a ser número, primer nombre, primer apellido, segundo nombre, segundo apellido. Entonces vamos a hacer esa tabla de acuerdo a esa entidad específica que hicimos que se va a llamar nombre. ¿Listo? Entonces, estos son nuestros componentes básicos que vamos a tener en esta base. Entonces, vamos a tener que los componentes estructurales para garantizar que la base de datos funcione sin errores. El modelo utiliza una serie de elementos fundamentales. Entonces, la clave primaria o primary key, un atributo o conjunto de ellos que identifica de manera única cada fila en una tabla. Ejemplo, un número de cédula o ID. ¿Listo? Vamos a tener la clave foránea o foreign key, un campo de una tabla que apunta a la clave primaria de otra tabla. Se utiliza para vincular ambas tablas y establecer relaciones. Entonces estamos diciendo que vamos a tener una clave o una primera que va a ser la clave primaria, que va a ser la identificación de digamos, de nuestro usuario. Y vamos a tener una clave foránea que puede ser la misma clave primaria o puede ser otra. Es preferible que sea otra para evitar que se creen conflictos entre las bases, ¿cierto? Y esa clave foránea va a hacer que las dos tablas se puedan interactuar buscando precisamente ese dato clave o esa clave foránea que va a estar en ambas bases. Integridad referencial. Reglas que aseguran que las relaciones entre tablas sean siempre válidas, evitando así que queden registros huérfanos. Por ejemplo, no se puede crear una orden de compra para un cliente que no existe en el sistema. Entonces, siempre nos van a estar, vamos a tener que tener que nuestras bases vayan completas y congruentes. ¿Por qué completas y congruentes? Porque si hay datos faltantes, cuando se vaya a realizar la búsqueda, posiblemente esa relación no va a ser posible y nos va a crear un error, el cual no va a ser fácil de poder solucionar si no conocemos el sistema de nuestra base de datos y que efectivamente pues tengan esa congruencia entre las dos bases.
Ventajas y desventajas. Ventajas. Es muy intuitivo, fácil de extender, altamente estructurado y utiliza un lenguaje estándar como SQL para relacionar consultas complejas. Desventaja. Puede experimentar problemas de rendimiento como conjuntos de bases masivos no estructurados o al requerir demasiadas uniones complejas, joins. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La robustez de la base no va a ser tan fácil porque a medida que vaya siendo más grande, no vaya teniendo o no se vaya manteniendo esa estructura base inicial, se nos van a poder empezar a crear problemas en la interacción entre las bases o entre las tablas de consulta, perdón. Entonces, entonces si son muy robustas esas tablas, no van a poderse interactuar fácilmente. Pues la ventaja, pues que realmente pues el SQL va a poder solucionar, va a poder realizar las consultas fácilmente. Entonces aquí vemos un modelo de una tabla, ¿cierto? Donde vamos a ver que variable de relación R, ¿cierto? Es el nombre de la tabla, donde vamos a tener el atributo que son las columnas. En este caso tenemos de la A1 a la AN, ¿cierto? Tenemos que nuestras tuplas o las filas, ¿cierto? Entonces aquí vemos que normalmente nuestra tabla va a tener un encabezado, que es el que va a tener, digamos, el título del atributo. Va a tener un cuerpo, que es todo el conjunto de tuplas que se van generando alrededor de este atributo. Y pues en conjunto como tal se llama la tabla o relación. Toda la compleja se llama tabla.